Bien. Perfecto, ahí estábamos. Genial, Nilda. Ahí habíamos Sí, dejado la clase pasada. perfecto. Está bien, entonces ahora vamos a ver los equipos con los cuales contamos para realizar el aire acondicionado. ¿Cuál es la esencia del problema? Es que tengan un control automático, o sea, ustedes lo pueden manejar mediante un termostato, como hacen en calefacción por agua caliente. Son sistemas que se manejan manualmente, es decir, que tiene que haber un sistema de control que ustedes pueden manejar, entonces, idealmente de acuerdo a la situación. Que no tenga ruidos molestos, eso es imprescindible en cualquier sistema. Y sobre todo, que consuma lo menos posible. Esto ténganlo en cuenta porque va a ser eso la base para tener un equipo a consumo de volumen variable, que es lo que se acostumbra actualmente para poder rebajar el consumo de este tipo de instalación. Los conceptos esenciales que nosotros tenemos es que refrigeración es extraer el consumo de calor, es decir, que nosotros en un ambiente tenemos calor y debemos extraerlo, debemos hacer que ese calor salga, que ese calor sea absorbido por algún sistema. La sustancia que absorbe ese calor entonces es el refrigerante. Y puede haber entonces un proceso de vaporización o condensación que entonces extrae ese refrigerante y lo vuelve a volcar al sistema, entonces de tal manera de que vuelva a enfriar el ambiente. Entonces hay dos procesos. El que más se utiliza es el de compresión y es el que nosotros vamos a utilizar en cualquier instalación domiciliaria o de oficinas. En cambio, el de absorción es un sistema más complejo y que entonces tiene otros elementos para absorber el calor. Entonces el sistema, como ustedes tienen un split en su casa, entonces allí ese split tiene un evaporador. Ese evaporador tiene el refrigerante. ¿Qué hace el refrigerante? Absorbe el calor del ambiente. Y luego entonces, cuando ese refrigerante en estado frío pasa a absorber el calor del ambiente, se transforma en gas, se expande. Entonces es necesario comprimirlo para volverlo al estado líquido. Entonces allí actúa el compresor. Y del compresor necesitamos además enfriar ese aire. Ese aire puede ser entonces enfriado mediante el aire exterior o mediante un círculo de agua. Es decir, el refrigerante entonces aquí absorbe el calor del ambiente, se gasifica, entonces pasa al compresor. Del compresor entonces empieza la línea de descarga para ser enfriado ese gas refrigerante y convertido nuevamente en líquido. Y de esa manera volver a actuar como líquido refrigerante para el ambiente. ¿Está comprendido este ciclo? Es decir, que el refrigerante está absorbiendo el calor del ambiente. Al recibir ese calor, se gasifica. Entonces es necesario volverlo a hacer líquido
para que vuelva a absorber el calor del ambiente. Bien, esto es lo esencial. Entonces, también puede ser que nosotros tenemos un equipo inverter, como se llaman ahora, que es para frío y calor. Además, entonces, de ese círculo que nosotros diseñamos para enfriar el gas, existe también un circuito para calentar el gas, de tal manera de que sirva en invierno. Entonces hay una válvula reversible en el sistema que entonces hace que entre el aire caliente en lugar del aire frío. Es decir, que entonces tenemos un proceso completo que se llama bomba de calor y que sirve para frío y para calor, es decir, para invierno y verano. ¿Qué es lo que los equipos de hoy en día que se venden, entonces tienen este sistema? ¿Cuál es la misión que tienen estos equipos? Es decir, que son principalmente para el confort de las personas y también sirven para procesos industriales. ¿Se imaginan ustedes que hay procesos industriales en que la temperatura no puede elevarse demasiado porque varía las condiciones entonces del proceso? Entonces se necesita mantener una cierta temperatura dentro entonces del ambiente en que se encuentra ese proceso. A su vez, podemos calificarlos según la estación del año. Pueden ser entonces instalaciones unificadas que sirven para calor y frío, como dijimos recién, que era invertir el proceso. Podemos tener instalaciones independientes, es decir, que podemos tener una con radiadores para calor y una para frío para el verano, es decir, instalaciones completamente independientes. O pueden ser instalaciones de aire acondicionado de invierno previstas para verano. Es decir, recuerden, como les ha dicho la profesora, que en el cálculo de la instalación de aire caliente podemos variar la instalación si la pensamos para aire frío también. Es decir, que la instalación tiene conductos más grandes si se piensan para frío y calor a la vez. Dijimos que ese aire que nosotros tenemos, que absorbemos del ambiente, puede ser enfriado por un ventilador en el exterior, es decir, por aire, y que se denomina expansión directa. Entonces dijimos que venía ese refrigerante que se había vaporizado en el interior, se enfría aquí con ventilador y vuelve entonces al sistema. Pero también lo podemos enfriar con agua. Reforzamos entonces el enfriamiento de ese refrigerante con agua. Entonces a esto le llamamos expansión directa y expansión indirecta. Es decir, enfriamos ese líquido refrigerante por aire o por agua. A su vez, el de agua tiene un ventilador. Ustedes ven que tienen en sus apuntes un esquema donde existe el ventilador. Es decir, que está reforzado el enfriamiento con agua y con el ventilador.
pero se denominan expansión directa y expansión indirecta cuando se le agrega agua. Son más eficaces estos sistemas. Entonces vamos a tener unos sistemas todo aire, en que entonces el local acondicionado tiene un sistema de conductos, como ustedes vieron en aire caliente, es un sistema de conductos que va al ambiente y viene el retorno que vuelve al equipo. Esto es un sistema todo aire, lo que está circulando entonces frío y ya recibido el aire caliente del ambiente, vuelve al equipo, es todo aire. Puede haber equipos individuales, como son los que ustedes pueden ver en las ventanas de las casas. O puede ser un sistema de agua, es decir, que acá utilizamos unidad enfriadora por agua y además tenemos que las cañerías llevan agua fría. Entonces utilizamos los fan coil, que ustedes han visto también en agua caliente. Y también tenemos el refrigerante, que es entonces, esto es el sistema split, que es lo que más ustedes pueden estar viendo en los locales comunes. Entonces tiene una unidad evaporadora en el interior y una unidad condensadora en el exterior, y por estos caños circula refrigerante. Bien, entonces los equipos que ustedes pueden encontrar son de acuerdo al proyecto. Es decir, que ustedes pueden elegir ese equipo individual que colocan en una habitación solamente. Pueden elegir un equipo que puede estar en el techo o en las paredes con un soporte y que tiene conductos. Entonces sirve para varios ambientes. Este sirve para un solo ambiente, este para varios ambientes. Luego tenemos un equipo que está montado sobre la pared. Este equipo sobre la pared entonces se comunica con el exterior para poder realizar ese fenómeno de refrigeración que vimos. Y tenemos también que en lugar de estar ese enfriamiento del aire nuevamente para que vuelva al circuito en el mismo equipo, puede estar fuera, lejos, que sería como el que funciona como el split, que tiene entonces esta unidad condensadora fuera del equipo. En este lo tienen en el mismo equipo. O sea que en estos ustedes ven que el circuito se produce en el mismo equipo. En cambio, en este, lo que se produce es en el exterior, que puede ser por aire o por agua, como estuvimos mencionando. ¿Cómo elegimos el equipo? Entonces acá tenemos este de ventana o muro, que no se utiliza tanto, pero se sigue vendiendo. O sea, está a la venta y se sigue colocando. Entonces tenemos que mencionarlo como una posible elección. Puede ser para aire frío o caliente. Este equipo entonces colocado en la pared va a tener entonces un sistema para absorber ese aire caliente y trasladarlo al exterior para que se enfríe y vuelva entonces, como dijimos, el refrigerante líquido para volver a absorber el aire caliente del ambiente. Y aquí, ¿qué tenemos? Para invierno. Es decir, acá tenemos una resistencia eléctrica
para que en lugar de salir aire frío, salga aire caliente. Esto tiene entonces dos ventiladores, un ventilador que va a insuflar el aire en el ambiente, el aire frío que necesitamos, y otro ventilador que va a sacar el calor del refrigerante hacia el exterior. ¿Qué alcance tiene este tipo de equipo? Es muy poco. Es decir, que nosotros vamos a elegir el equipo en base a la capacidad que nos brinda de frigocalorías. Entonces, el alcance es menos de 5 metros, es decir, que sirve para un solo ambiente, es individual. No puede recibir conductos, es decir, que no podemos agregarle conductos para difundir hacia otros ambientes. Son de bajo poder de ventilación. Recuerden que las funciones de los equipos de aire, una de ellas era ventilación, es decir, sacar el aire viciado. No cuenta con control de humedad. Recuerden que en calefacción hay que deshumectar el aire y en frío hay que humectarlo. El filtrado es de poca eficiencia, produce ruido, es decir, que no es recomendable. Es decir, que aunque se venda, no podemos recomendar este tipo de equipos como profesionales. Acá tenemos otro tipo de equipo que es el que se coloca en el techo, pero también puede ubicarse a nivel de piso, es decir, que de acuerdo a la instalación que nosotros hagamos. Pero este cuenta con conductos, es decir, que tiene mayor capacidad y que nosotros podemos surtir a varios ambientes para lograr una refrigeración conjunta de todo el sistema. Entonces son equipos más grandes que van a tener mayor capacidad. El equipo que está sobre la pared, recuerden que este es otro de los que nombramos inicialmente, entonces tienen todo el mismo sistema que estuvimos nombrando, el circuito que entrega aire frío, que sale el aire caliente, que recibe aire del exterior, lo filtra y lo vuelve al equipo. Es decir, que estos sistemas se siguen cumpliendo, aunque varía la posición de la ubicación de acuerdo al proyecto. Acá tenemos el caso de que el condensador lo encontramos afuera, remoto, es decir, que en lugar de estar dentro del equipo, como vimos recién, en este caso está afuera. La distancia va a estar limitada de acuerdo al tipo de equipo que nosotros compremos. Entonces, esta parte del condensador va a tener una distancia limitada de acuerdo al tipo de equipo. Este tipo de equipo entonces tiene una capacidad de refrigeración entre 5 a 15 toneladas. Recuerden que una tonelada de refrigeración equivale a 3.000 frigorías hora. Lo que ustedes hallan en el balance térmico son cantidad de frigorías que tienen que suministrar. Entonces el equipo va a tener una cantidad de toneladas de acuerdo al balance térmico que hayan hecho de verano, y entonces allí eligen ustedes el equipo. Acá, en lugar de ser aire, el enfriamiento del refrigerante es a agua.
es decir, que eran los dos sistemas de enfriamiento que nosotros poseemos, o bien enfriar el refrigerante con agua o con aire. La variante que nosotros tenemos es que este tipo de equipo enfriado a agua tiene una variante de capacidad entre 5 a 60 toneladas. Entonces, recuerden que ustedes tienen que elegir el equipo de acuerdo a su balance térmico. Entonces, en este caso, son equipos más grandes. Es decir, ustedes tienen que enfriar un banco, por ejemplo, o sea, una institución grande, una municipalidad. Entonces, tienen que elegir aquel equipo que les rinda más, entonces, por su eficiencia en cuanto a la refrigeración del sistema. Acá es un ejemplo, el Watership es un sistema en donde hay cassettes ubicados en los techos, por ejemplo, de los ambientes, y que sirve para invierno y verano. Entonces están enfriado agua y a su vez tienen una caldera para invierno. Quiere decir que lo que está circulando por estas cañerías es agua en lugar de refrigerante. Entonces tenemos otro tipo de sistema de acuerdo al proyecto que necesitemos. Y llegamos al split, a lo que ustedes más visualizan. Entonces el split tiene en el interior un sistema en donde está la unidad evaporadora. Recuerden que este sistema está absorbiendo el calor del ambiente. El ventilador entonces empuja el frío. Es decir, que es como un auto. Ustedes saben que el radiador del auto, ¿qué hace? Es enfriar el motor para que éste funcione y no se recalienta. Si no funciona el ventilador y pasa el aire frío a refrigerar, el agua fría a refrigerar el motor, este se recalienta y deja de andar o se funde. Entonces, el sistema de un auto con su radiador equivale a estos sistemas, es decir, que están enfriando algo que necesitamos en el ambiente. El equipo condensador está afuera. Lo que debemos tratar es entonces alejar la posición de esta unidad condensadora si el ventilador hace mucho ruido. Se ha producido en ciertos balcones, por ejemplo, de un dormitorio en donde está instalado el split, que el ventilador hace mucho ruido y no deja dormir a la gente. Entonces hay que tener cuidado cuando se compra un equipo en ver qué cantidad de ruido hace este ventilador, porque tenemos posibilidad de alejarlo una cierta cantidad de metros. Entonces podemos ubicar esa unidad condensadora alejada del ambiente en que la estamos ubicando. Acá tenemos entonces la separación, que no debe ser excesiva, pero si ustedes colocan un split de 2.500 frigorías, que es lo mínimo para un ambiente, la unidad condensadora la pueden ubicar hasta 10 metros, es decir, que la pueden alejar del ambiente, si es un dormitorio, para no escuchar el ruido de ese ventilador. Si es de mayor capacidad ese split, entonces puede alejarse más, hasta que llegue a 20 metros. Es decir, que hay posibilidades de evitar el ruido de la unidad condensadora.
Pueden ubicarse este tipo de elementos en forma mural, colgado de la pared, como ustedes lo han visto generalmente, que está colgado el elemento en la pared. Puede ser sobre el piso, que se llama tipo consola, y puede ser cassette embutido en el cielo raso. Entonces, quiere decir que hay distintas posibilidades de ubicar la unidad evaporadora para no interferir en el proyecto, es decir, para no tener ese ejemplar que ustedes ven colgado en la pared, entonces pueden colocarlo con distintas unidades terminales, es decir, que pueden ser consolas en el piso o cassette en el cielo raso, y de esa manera ustedes no están viendo en el proyecto el equipo colgado de la pared. ¿Está claro? Eso es para no entorpecer el proyecto de ustedes, para no afear el diseño. Entonces el equipo cuenta con ese equipo que ustedes ven a la vista colgado de la pared, que es la unidad evaporadora, la unidad entonces que está afuera, que es entonces la condensadora, y tiene un control remoto. Este control es el control de temperatura que ustedes deseen. Entonces, esto maneja la velocidad de los ventiladores y el comportamiento del compresor. Lo que sí, ustedes tienen que proyectarlo de tal manera de que en las fachadas no se produzca este efecto. Es decir, que las unidades que están en el exterior afean el proyecto. Entonces hay que tratar de saber si se va a colocar este tipo de aire acondicionado, de poner la unidad condensadora en algún patio de servicio, de tal manera de no tener a la vista en la fachada estas unidades. Esto resulta cuando el edificio ya está hecho y se agrega este tipo de instalación. Entonces, siempre, todo tipo de instalación debe estar pensado en el proyecto. Tengan en cuenta esto, ustedes que van a ser futuros arquitectos, en que entonces no se les estropee la visual de los edificios con la colocación de este tipo de artefactos. Podemos colocar una sola unidad condensadora exterior y varias terminales. Entonces es lo que se denomina multi-split. Y como les fui diciendo hasta ahora, es imprescindible controlar el gasto de energía. Entonces, para controlar el gasto de energía, se produce el volumen refrigerante constante o variable. ¿Qué hace esto? Que cuando ustedes manejan el termostato, bajando entonces el nivel de circulación de aire frío de un determinado ambiente, le manda la orden al compresor para que varíe su funcionamiento. Entonces eso hace de que se gaste menos energía, porque el compresor, ¿qué hace? Manda la orden al ventilador y el ventilador baja el número de revoluciones. Entonces ahorramos energía. Quiere decir que si ustedes tienen que colocar un solo equipo, puede ser a volumen constante, porque ese va a mandar la orden directa a la unidad condensadora.
Pero si tienen varios equipos en que una persona puede tener distintos gustos que otra, entonces aquí puede manejar individualmente cada unidad evaporadora y eso hace que le mande la orden a la unidad completa y de esta manera entonces variar el funcionamiento. Entonces es importante esa situación de ese termostato que sea como un control remoto o que sea en la pared colocado, como cualquier sistema de calefacción o aire frío, entonces allí manejamos la calidad de ambiente que nosotros queremos. Es una unidad colocada en el exterior. Fíjense ustedes para darse idea de lo que es el tamaño. Es decir, que entonces aquí están colocando una torre de enfriamiento para un multi-split. O sea que hay varias unidades terminales. Pueden ser también distintos tipos de unidades terminales, como nosotros mencionamos. O sea, acá hay tipo mural, tipo cassette en el cielo raso. Están colocados los sensores interiores. Es imprescindible que coloquemos esto para que cada ambiente sea manejado por los habitantes según sus requerimientos. Entonces eso va a las distintas unidades condensadoras exteriores y entonces va a variar de acuerdo al comportamiento de cada uno de los ambientes, va a variar su funcionamiento. Puede haber partes de conductos, es decir, que acá tenemos otro sistema que en lugar de ser estas unidades terminales que nosotros vimos, puede haber también evaporadoras tipo conducto, es decir, que se puede elegir el tipo de unidad terminal que nosotros colocamos. ¿Vamos bien? Entonces, llegamos a esta conclusión importante. Por favor, tengan en cuenta que se puede colocar tanto en aire como conductos de aire, como también en el sistema de refrigerante que puede ser variable. Entonces, eso hace que el sistema funcione mejor, baja la forma de circular y entonces eso hace que se restrinja el gasto de energía. Entonces es importante, tanto si tenemos refrigerante, como vimos que está circulando por las cañerías en un sistema multi-split, como si tenemos aire circulando, entonces podemos variar el sistema de tal manera que gaste menos. Esto hizo que se vuelva a utilizar el sistema de aire, aunque ustedes crean que ha sido algo momentáneo, en realidad ha llegado a que se vuelva a utilizar. Ustedes imaginan que hay ciertos sectores, siguiendo el mapa que tenemos bioclimático, en donde es necesario más el aire frío o más el aire caliente. Entonces debemos saber dónde vamos a colocar este tipo de equipamiento para poder lograrlo. Este es un sistema con agua fría, es decir que tenemos los fan coil que pueden servir para agua caliente o para agua fría. Y entonces podemos refrigerar los ambientes mediante agua. Directamente lo que está circulando no es aire, sino que es agua.
Acá tenemos una vista superior y una vista en corte de lo que sería el fan coil y su principio de funcionamiento, que es entonces, toma el aire exterior, esto sería el pleno de mezcla, como ustedes tienen en aire caliente, en donde retorna el aire del ambiente, pasa mediante un filtro al ventilador y de ahí entonces pasa a inyectarse nuevamente en el ambiente. Y acá podemos tener un sistema mixto, es decir, que podemos tener enfriar el agua mediante el aire mediante agua, y también podemos tener unidades que llevan agua fría. Es decir, que no solamente con aire, sino también con agua. Y puede servir ese mismo fan coil central para los dos servicios. Y lo que tenemos enfriando acá afuera, en lugar del condensador que vimos nosotros para refrigerante, tenemos una torre de agua que está enfriando. Entonces es agua caliente que recibió el aire caliente de los ambientes, se enfría para volver al sistema. Aquí lo tenemos en planta, que puede ser que tenemos entonces, respetando las condiciones de las paredes que pueden estar orientadas a distintos sectores, entonces podemos tener nosotros un sistema de agua y un sistema de aire en el medio. O sea que tenemos en un mismo local entonces un sistema mixto. El sistema todo aire, entonces, es directamente insuflar aire frío en el ambiente, recibir el retorno para volver a enfriar ese aire y volver a suministrarlo en el ambiente. Tienen ustedes en el apunte cuándo es conveniente también para distintos usos, qué tipo de equipo conviene colocar. Entonces, fíjense en ustedes que tienen todas las variables que hemos estado hablando y entonces son los que nosotros podemos ubicar de acuerdo entonces al lugar donde los vamos a ubicar. Y tenemos que elegirlo. Entonces, vamos a elegir nosotros el tipo de equipo que vamos a colocar. ¿Qué es importante? Primero que todo, como toda instalación para frío o calor, debe ser pensada en el proyecto. Tengan en cuenta que cualquier instalación les va a variar el proyecto. Entonces, necesitamos saberlo de antemano. Me ha ocurrido que, por ejemplo, he tenido una casa en Paligüe y que tiene todo techo de tejas, como es normal, que tenía proyectado calefacción por radiadores y que la propietaria se le ocurrió después de hecho el proyecto y después de empezada la obra y ya construida en parte, que quería ponerle aire. ¿Se imaginan ustedes lo que es llevar los conductos de aire, poder taparlos, poder disimularlos por un proyecto ya en marcha? Es muy difícil. Entonces es importante que ustedes hablen con el comitente, les expliquen cuáles son las posibilidades de instalación y que ellos les verifiquen bien cuál es su deseo. Es importante porque todo lo que han estado viendo,
que son cañerías que pueden llevarse por paredes, por piso, por cielo raso, o conductos de aire. Los conductos de aire son más grandes y tienen que disimularse. Entonces, es importante saberlo en la fase del proyecto, para ya crear espacios centrales en donde ustedes puedan llevar por pasillos esos conductos y que no le afecten al proyecto. Deben analizar también dónde van a colocar los equipos de acuerdo a la capacidad. Es distinto que hagan un banco, que hagan una municipalidad, que hagan una vivienda. Entonces el equipo va a tener distinta capacidad y entonces va a tener distinto volumen. Entonces, por lo tanto, deben saber bien qué tipo de equipo van a colocar. Y la característica de la sala de máquinas donde va a estar ese equipo. Es decir, que ustedes tienen que lograr la energía necesaria, que entonces va a tener un circuito especial de fuerza motriz para poder alimentar el equipo, y entonces eso lo deben prever en el tablero general de electricidad que ustedes están realizando. ¿Cómo eligen el equipo? Entonces va a haber un balance térmico que ustedes hacen, que entonces determinan las cargas necesarias en cada ambiente. Aparte de eso, van a ver el emplazamiento tanto del equipo como del edificio. ¿En qué zona estamos? O sea, ustedes se imaginan que si estamos en Misiones, vamos a necesitar más aire frío que calor. Entonces, se destaca el uso de conductos de aire en esa zona. Y también en el sur, porque ¿qué pasa? El agua se puede congelar en el sur. Entonces, ¿qué es más fácil de calentar el aire? Por conductos de aire. Entonces, el equipo de aire se usa tanto en el sur para calor como en el norte para frío. Es decir, que el mapa bioclimático sigue también mandando en nuestra decisión. En esta zona templada podemos variar, acá podemos elegir lo que querramos, pero en zonas extremas tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que se puede elegir. En la zonificación vamos a tener la orientación del edificio. Recuerden que en el balance térmico ustedes se fijaban, quedaba al este, quedaba al sur. Entonces es necesario ver la orientación del edificio. Los horarios de uso, porque es importante a ver qué cantidad de horas se va a usar el edificio. Y las condiciones internas. Recuerden que aquí en aire frío, no solamente son las frigorías a suministrar, sino la humedad relativa, porque es necesaria para que no se sequen las mucosas. Entonces, necesitamos saber también la humedad relativa del ambiente. En una misma oficina, cuando tiene gran tamaño, nosotros vamos a tener zonas perimetrales que son las que están al ambiente, es decir, que están sometidas a la transmisión térmica. Y zonas centrales que están sometidas al uso, es decir, que acá tenemos todo lo que es aparatos que están generando calor, iluminación y las personas. Dentro del balance térmico ustedes vieron que eran los factores que había que tener en cuenta para poder realizar la instalación.
Entonces puede haber distintas zonificaciones de acuerdo entonces a que den al exterior. Entonces tenemos en el este que va a ser, si estamos haciendo aire frío, entonces en el este la temperatura máxima la vamos a tener a la mañana, mientras que al oeste la vamos a tener a la tarde. Y en cambio en la zona central vamos a tener que considerar la disipación térmica que se produce por personas y por artefactos. Entonces acá tenemos 3 instalaciones distintas que funcionan independientes para poder entonces dar el confort que necesitamos a las distintas zonas. Esto es en grandes superficies. O sea, no es una sola habitación de una casa. También puede hacerse, en lugar de que sea por aire, como es en estos 3 casos, que nosotros pongamos fan coil por agua en las paredes y por aire en el medio. También tenemos la situación en que tenemos 2 casos de uso diferentes, que tenemos un local de negocio en la parte inferior y en la planta alta un departamento. Acá prima el horario, es decir, que el local va a tener un cierto rango de horario de trabajo y el departamento va a estar habilitado durante todo el día. Entonces, acá tenemos que hacer diferencia en la instalación y entonces colocar 2 sistemas distintos, uno para el local y otro para el departamento, del tipo que querramos, o sea que acá es por conductos, acá es por split, es decir, que acá estamos eligiendo distintos equipos, pero estamos separando el funcionamiento de la planta alta con respecto a la baja por el uso diferente, que es una de las condiciones que nosotros dijimos que había que respetar en la zonificación. Acá tenemos también los distintos usos horarios, es decir, que acá tenemos una zona de dormitorios que durante el día no se estarían usando, y una zona de cocina, comedor y living que se estaría usando durante el día. Y luego se invierte a la noche. Entonces, de acuerdo a ese horario de funcionamiento de la casa, podemos tener entonces distintas unidades. Puede ser entonces multi-split con refrigerante. Recuerden que nosotros con el termostato de cada unidad, eso manda la orden al compresor y varía la velocidad del ventilador. Entonces, acá estamos usando volumen variable para cambiar entonces el uso de distintas unidades. Y en el caso que haya conductos de aire, entonces tenemos lo que se llama persianas de regulación. Con el termostato cerramos esta persiana. Entonces se cierra el suministro de aire a esta zona. En la mañana, cuando nos levantamos, abrimos la ventana para ventilar los ambientes, entonces agarramos el termostato y cerramos esta persiana. Habitamos la zona inferior, entonces aquí dejamos que funcione hasta la noche. A la noche, cuando nos vamos a dormir, cerramos estas persianas para que no suministren aire y entonces vaya el aire a esta zona. Si es a volumen variable el sistema, entonces va a ir la cantidad de aire deseada
mediante el equipo que va a variar su velocidad en el ventilador y nos va a proporcionar el caudal que está ya dispuesto en el balance térmico. Es decir, que si no es a volumen variable el equipo, ¿qué va a pasar? Si yo cierro estas persianas y verdaderamente el equipo no funciona a volumen variable, ¿qué va a hacer? Todo el volumen para el cual está calculado va a salir por este lado. Entonces, esta función de las persianas variables es que entonces esas persianas de regulación trabajan con el equipo y eso hace que se gaste menos energía. ¿Estamos de acuerdo? Tanto en refrigerante como en aire directamente por conductos, vamos a tener regularización del sistema y vamos a gastar menos. En las formas, entonces, como conclusión de esta parte, tenemos que distinguir cómo funcionan a volumen constante y a volumen variable. Es importante que la instalación funcione a volumen variable para gastar menos energía. Esto hizo que las instalaciones de aire se pusieran nuevo en el mercado, porque cuando estaban a volumen constante, la gente gastaba mucho y entonces se estaban refrigerando o calentando zonas que no estaban habitadas. Entonces, esto hizo que el volumen variable volviera entonces al mercado. Quiere decir que entonces a volumen constante el aire va directamente al local, nosotros podemos manejar la temperatura, pero no variamos el volumen, es decir que va a insuflar todo el caudal al que fue calculado. Esto hace que se gaste más. Ahora, si nosotros colocamos una persiana de regulación en el sistema de distribución del aire, ese termostato va a actuar sobre la persiana y va a regular entonces ese volumen de aire que se está insuflando. Y eso hace que entonces el equipo baje las revoluciones y que entonces se entregue la cantidad de aire que se requiera. Esto hace que al trabajar menos el equipo, gaste menos energía. Entonces, si tenemos varias oficinas, supóngase que tenemos todo este complejo de oficinas y puede haber gente que tenga cierta necesidad de una temperatura y otros de otra. Entonces, para que estén todos confortables, se establecen circuitos con persianas de regulación, de tal manera que cada zona mande con su termostato la persiana de regulación y llegue el volumen que sea necesario. Esto es importante, entonces, la colocación en un ambiente grande con varias oficinas, como para que el equipo, ustedes ven que acá es un solo equipo que está actuando, pero que es a volumen variable, es decir, que va a variar entonces el ventilador de acuerdo al volumen que nosotros le estamos pidiendo. De esta manera necesitamos colocar estos termostatos en cada uno de los ambientes conectados a esas compuertas de regulación,
de tal manera de que brinden la cantidad de aire que es requerida. ¿Está comprendido este concepto? Es importante que ustedes lo asimilen porque es la necesidad de requerir menos energía, menos gasto de energía, que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta porque disponemos cada vez de menos energía. Entonces esto va a ser un gasto mucho menor en la instalación. Esa persiana de regulación entonces es un equipo mecánico y que entonces está electrónicamente conectado con el termostato y que va a variar esa posición de las persianas de tal manera de pasar más o menos el aire por el circuito. El último elemento que tenemos de colocación del sistema es mediante un pleno. Es decir, que acá ustedes están viendo un pleno de alimentación que va en el piso, en el contrapiso, y tenemos un pleno de retorno que está en el cielo raso. Es decir, que acá no tenemos cañerías individuales, sino que directamente se está suministrando toda la energía desde el subsuelo hacia entonces el ambiente y de ahí al pleno de retorno. ¿Qué contrariedad tiene este sistema? Es que las rejillas, al estar en el piso, pueden cubrirse de polvillo, de pelusa, entonces se puede tapar el sistema. Es decir, que no es conveniente. Entonces, este tipo de distribución se trata de evitar. Asimismo, para las cañerías hay unos robotitos de limpieza, porque todas las cañerías, ya sean de aire caliente o frío, necesitan sacarse ese polvillo para no insuflarlo en el ambiente. Entonces se meten estos robotitos dentro de las cañerías y se limpian todos los conductos. Eso implica el mantenimiento de la instalación. En este caso se complica por el hecho de estar en el piso y que entonces no es conveniente. Bien, quisiera que ustedes, como no me han preguntado nada y no me han interrumpido, quisiera saber si verdaderamente han comprendido. Chicos, ¿tienen alguna consulta para hacer sobre este tema? Les recomiendo que lo lean, por favor, que lean y que pregunten. En el caso que tiene la profesora un lugar que dice foros para